Los caballos de potencia equivalen al flujo. Al flujo. Más adelante vamos a definir bien lo que es flujo. Pero normalmente los flujos lo expresamos en galones de un fluido o galones de un líquido por minuto, ¿correcto? Ojo, entonces repasemos. Los caballos de potencia equivalen al flujo en galones por minuto multiplicado por la presión que se ejerce en un sistema, ¿ya? Entonces, si vemos el ejemplo que estamos teniendo aquí, el ejemplo, si levantamos 10.000 libras, ¿ya? Entonces, ¿qué son las 10.000 libras? Es la fuerza. A una distancia, en este caso, de un pie, entonces estamos hablando de trabajo, ¿no es cierto? Levantamos 10.000 libras a una distancia de un pie, estamos hablando de trabajo. Estamos hablando de 10.000 pies libras, ¿no? Entonces, si levantamos la carga, ojo, la carga en 2 segundos, ahora, entonces estamos hablando ahora de un requisito de potencia. Entonces, esto se puede expresar como caballaje hidráulico también. Entonces, para levantar 10.000 libras a una distancia de en 2 segundos, ¿no? Disculpe, una distancia de un pie a 2 segundos, debemos tener un caudal de flujo requerido a una presión específica en ese sistema. Esto está basado en el tamaño, ojo, de los cilindros y la descarga del flujo que hay en las bombas hidráulicas. Esto no se preocupe si no lo entendemos bien claramente, pero es el concepto de cómo calculamos la potencia, ¿correcto? En este ejemplo, ojo, se necesita un bombeo, ojo, de 10 galones por minuto para extender el cilindro en 2 segundos. ¿Ya? Después no se preocupen que después vamos a hacer cálculos ya detallados. Entonces, la presión requerida para levantar los 10.000 libras es de 1.500 psi. ¿Ya? Este es el equivalente hidráulico, basada, ojo, en el diámetro del cilindro. Más adelante vamos a ver que la potencia, que la presión es la fuerza entre el área. Y para eso tenemos, para calcular un área, tenemos el radio o tenemos el diámetro de un cilindro, ¿correcto? Entonces, eso está basado en la fórmula, el requisito teórico en caballos de potencia, ¿correcto? Entonces, esta es la forma de cómo determinamos los HP. En la parte superior de esta diapositiva, ustedes están observando, dice flujo en galones por minuto por la presión en PSI y hay una constante. Esta constante no va a cambiar, es 1700, es el 1714. Entonces, si mañana ustedes dicen, oiga, necesito saber cuál es la potencia en HP de mi sistema hidráulico o la potencia de la bomba de mi sistema hidráulico. Ah, ¿cuánto es el flujo? Supongamos que el flujo sea de 60 galones por minuto. Muy bien. ¿Y a qué presión trabaja el sistema? A 1000 psi. ¿Correcto? Entonces multiplicamos los 60 galones por minuto por los 1000 psi y lo dividimos entre 1714 y obtenemos el caballaje, los HP que demanda el sistema hidráulico desde la bomba. ¿Correcto? Entonces, si queremos calcular cualquier potencia hidráulica, multiplicamos el flujo de la bomba por la presión en el sistema entre una constante que no va a variar nunca, que es de 1714. Esa es la forma como calculamos los HP o potencia o horsepower del sistema. ¿Correcto? No es complicado, ¿no? Empíricamente ya sabemos que existe una fórmula que relaciona los galones por minuto, la presión del sistema para encontrar los HP.